Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas tardes, y así se nos van colando los días de contrabando. Hoy se despide Joan Manuel Serrat en el Auditorio Nacional de esta ciudad que tanto lo ha querido y tanto lo ha admirado, y mañana estará en la capital de la República en un concierto, en un recital memorable por lo que significa la trayectoria de este gran poeta, bilingüe, poeta en español y en catalán. Hoy, como digo, se despedirá de el público mexicano que tanto lo ha querido. Fíjense que hoy despertamos con una noticia espléndida para la ciencia de este país. El arqueólogo, el padre de la arqueología moderna mexicana, Eduardo Matos Moctezuma, fue reconocido con el premio Princesa de Asturias. Hoy platicaremos con él. Su contribución al estudio de las culturas prehispánicas es puesto de relieve desde España, y bueno, pues es un reconocimiento importantísimo a la tradición arqueológica de este país y un motivo de orgullo extraordinario. Fíjense que por COVID-19 la reunión entre el presidente de la República y Christopher Dodd, el senador, que por cierto se desarrolló en lengua española, asesor de la Cumbre de las Américas, fue virtual. El canciller informó que la postura de AMLO de invitar a todos los países se mantuvo, y el canciller reitera que el presidente está esperando crear una especie de Unión Europea. Nos seguimos preguntando qué significa tal cosa. Es la tercera vez que el presidente formula esto. Ebrard anunció también que el gobierno mexicano prepara más denuncias contra fabricantes de armas en los Estados Unidos. Antonio Guterres expresó su profunda tristeza, ya lo había dicho Michelle Bachelet, ahora es el mismísimo secretario general de Naciones Unidas por los más de 100,000 desaparecidos en México, y envió su solidaridad a las familias de las víctimas. El presidente dice que se está haciendo un trabajo como nunca antes de búsqueda, y preguntaba a qué se atribuye este incremento. Puede ser a que buscamos antes y antes no, algo parecido al feminicidio. Tengo la impresión de que este argumento no procede. Hay, si no recuerdo mal, lo cito de memoria, y si no, corrijo por supuesto el dato, pero algo así como 45,000 cuerpos en crematorios y forenses que este gobierno podría identificar, y no estar pensando en que si antes se hacía o no se hacía. Hoy tienen esa tarea, y ahí están los 100,000, y ahí está Bachelet, y ahí está Guterres, diciéndoselos como para que le den la prioridad que esto requiere. La Fiscalía de Veracruz dio pues un patinazo, tuvo que liberar al detenido de ayer, porque pues reconoce que hubo un error. El que detuvieron no era la persona que en este caso estaban imputando. Además, hay cada vez más reacciones. En un momento más platicaremos con por supuesto, los actores de este tema. Hay también reacciones sobre el manotazo que dio el gobernador de Veracruz sobre el tema precisamente del acuario. Morena y la oposición chocan en la permanente por las elecciones del 5 de junio. Se acusan mutuamente de encabezar narcogobiernos y utilizar la tribuna como escenario de la contienda política rumbo a las elecciones. Fonatur entrega evaluación sobre el impacto ambiental para el tramo 5 sur del Tren Maya. La vacunación contra el COVID para niños entre 12 y 15 años, adolescentes, inicia mañana en la Ciudad de México. Reportan 4 casos sospechosos de hepatitis infantil aguda aquí en la capital del país. Y bueno, pues de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Si me permite, después de una pausa, regresamos. Con la información, hoy tenemos el enorme gusto de recibir al doctor Villarreal. Es, usted lo sabe, el candidato de Morena y la coalición al gobierno de Tamaulipas. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Leonardo, por la oportunidad de, por este importante medio, tener forma de platicar y seguir comentando qué estamos haciendo aquí en Tamaulipas en este proceso electoral. Tamaulipas es una entidad preciosa, contrastante, con un montón de problemas. ¿Dónde está viendo usted las principales problemáticas y cuál sería efectivamente la diferencia si los y las tamaulipecas lo eligen a usted gobernador, doctor? Pues mira, efectivamente, como lo dices, y yo estoy convencido, Tamaulipas es el mejor estado de la República Mexicana en sus características, desde la ubicación geográfica,
las riquezas naturales con que contamos y las infraestructuras que existen en nuestra entidad a lo largo y ancho de la frontera norte, el sur, petroquímica, refinación, puertos de altura, cruces fronterizos, Laguna Madre, en fin, tenemos toda una riqueza y oportunidades de crecimiento. Y lo que más le duele a la sociedad, y sigue siendo lo que nos marcan las encuestas y que hemos recogido en el proceso de esta campaña, es seguir percibiendo esta inseguridad. Es la máxima demanda de oportunidad y atención. Y ahí nosotros, nuestra propuesta es en dos vertientes, en esta forma de hacer política, una política participativa y colaborativa. Una, la responsabilidad del Estado, en que tiene que tener una policía y un sistema de seguridad capacitado, informado, con tecnología, inteligencia y con un trato digno a quienes ahí se desempeñan, con salarios y prestaciones de acuerdo a su responsabilidad y riesgo que tienen en esta área sustantiva de la sociedad. Y por el otro lado, en este modelo de transformación, de cambio, de esperanza, una sociedad colaborativa a la que debemos de alentar en la construcción de la paz. Buscar entre empresa y desarrollo estatal oportunidades de trabajo, cada vez con mejor oportunidad salarial, que implique una mayor capacidad de la persona a tener mejores benefactores, incluso en su ámbito municipal, de desarrollo de nuestras ciudades, y lo mismo que tengamos educación, deporte, cultura, actividades, espacios dignos de convivencia social y recuperemos ese ambiente de paz. Entonces son las dos vertientes. Claro. A veces en perspectiva no dimensionamos lo que significa Tamaulipas para este país, además de todo lo que usted ha dicho. O sea, por Tamaulipas pasa, en términos de comercio internacional, más cantidad de millones de dólares diarios que por casi toda Latinoamérica, doctor Villarreal. De ese tamaño es la relevancia que tiene Tamaulipas. Y tenemos un gran futuro, porque tenemos 17 cruces fronterizos y ahorita estaremos atentos de gestionar y promover un nuevo puente internacional en Nuevo Laredo, que como bien señalas, simplemente por esa ciudad se lleva a cabo el 40% del comercio internacional de Latinoamérica y de México, desde luego, con la Unión Americana y con Canadá, porque son la vía carretera principal en Estados Unidos para interiorizarse. Pero Tamaulipas tiene otra gran ventaja. Tenemos dos puertos de altura, Tampico y Altamira, y está en construcción uno tercero, que vamos a alentar y gestionar, que continúe y se concluya, que es el puerto de altura de Matamoros. Si podemos concluir ese puerto y Tamaulipas cuenta con 3 puertos de altura marítima, seguramente en un futuro, porque va a ser hacia allá el comercio, ferrocarril y contenedores por medio de transporte naviero, ¿verdad? Tamaulipas, estoy seguro, en un futuro será la principal frontera marítima de México con el mundo exterior globalizado, ¿verdad? Porque ahí se conecta toda la costa atlántica de Estados Unidos y la costa del Golfo, y muy importante, tiene el río Mississippi, que es totalmente navegable y que podría llegar al corazón mismo de Estados Unidos. Absolutamente, es interesantísimo todo eso. El doctor Villarreal, supongo, pues, a mi edad y a la suya somos prácticamente coetáneos, yo un poquito mayor que usted. Sí, siempre es emocionante que recuerden a nuestros padres. Me dicen muchos tamaulipecos, dicen, es que el gobernador Villarreal en su momento fue un gobernador honrado y eficaz. La gente sigue recordando el gobierno de su padre y le pregunto, ¿qué significa para usted ese legado? Pues es muy importante. Para mí ha sido uno de los factores que han determinado esta oportunidad de estar hablando hoy tú y yo aquí en esta interesante entrevista, junto con mi completa adhesión a los modelos humanistas de respeto de los derechos humanos, y que en las acciones que haga el gobierno busque el desarrollo, el bienestar social, en el que estoy plenamente comprometido, y que la memoria de mi padre, que terminó su gobierno en el año de 1993, sigue vigente en la percepción de los tamaulipecos. Y que... Porque del resto de los gobernadores la gente que casi los borra de la memoria colectiva, ¿no? Así es, y que mi compromiso, además de los tamaulipecos y las tamaulipecas, en hacer un buen gobierno, en lo personal y hacia mi familia, sería seguir honrando la memoria de mis padres.
cómo se va acumulando esa memoria histórica. Su padre fue compañero de Rovirosa y bueno, ahí tuvo relación con el presidente. ¿Tienes una buena relación con el presidente López Obrador? Sí, tenemos una buena relación. Me han cuestionado en algunas ocasiones que es mi amigo. Yo creo que no hay mejor aspiración que tener de amigo al presidente. Lo que yo puedo decir es que el presidente nos tiene confianza y que no vamos a traicionar nunca esa confianza. Le vamos a responder con lealtad. Es importante también eso. ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo está el juego político en Tamaulipas? Finalmente va usted de retador en esa entidad. Así es, y me da mucho gusto que bajo estos principios que brevemente hemos comentado, la ciudadanía ya despertó y está en una actitud muy positiva de entusiasmo, de ilusión, de participación por buscar tener un cambio y que mediante esto podamos llegar a mejores niveles de oportunidad y vida en Tamaulipas. Te voy a decir que tenemos alrededor de 20 puntos de ventaja sobre nuestro más cercano competidor y que vamos acrecentando esa ventaja después de algunos señalamientos desafortunados por parte de quienes también están participando en la política y que han hecho encono de medidas coercitivas, de amenaza, de extorsión, para tratar de contener y modificar este resultado electoral que a todas luces, hasta este momento, con la conciencia de que estamos teniendo con las encuestas un momento de análisis instantáneo, transversal, nos marcan como la preferencia de los tamaulipecos para renovar el gobierno del Estado. Pues ya estamos muy cerca de la cita con las urnas. Doctor candidato, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, ha sido un gusto para mí esta entrevista. Te la agradezco mucho. Soy yo quien le agradece, el doctor Villarreal, candidato de Morena y la coalición al gobierno de Tamaulipas, esta noche platicando con usted. Reunido en Oviedo el jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022, integrado por Maripaz Bataner Arias, Javier Echeverría Ezponda, Juan Pablo Fusi Aizpurúa, Mauro Guillén Rodríguez, Óscar Loureda Lamas, Araceli Mangas Martín, Manuel Menéndez Menéndez, Jaime Montalvo Correa, Montserrat Moreno Marimón, Jaime Pérez Renovales, Rafael Puyol Antolín y Fernando Vallespín Oña, presidido por Emilio Lamo de Espinosa y actuando de secretaria Marta Elvira Rojo, acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022 al arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas. Con este fallo, el jurado quiere reconocer el extraordinario rigor intelectual del premiado para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica y para hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito. Sus trabajos e investigaciones en Tula, Teotihuacán y muy especialmente en el Templo Mayor de Tenochtitlán constituyen, por la intensidad y la continuidad de la investigación de campo, páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y del diálogo fecundo con el pasado entre culturas distintas y entre las ciencias sociales y humanas. Por su inteligencia científica, por su capacidad de divulgación y por su compromiso social, Eduardo Matos Moctezuma y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos. Pues ese fue el anuncio que se dio a conocer esta madrugada en España y yo tuve la enorme fortuna de pescar al doctor Matos pues en su casa tempranito y me contestó la llamada cuando conducía el noticiario de ADN 40, el de Así Amanece, y esta es la conversación que tuve con él, llena, por supuesto, de alegría, de esta gratísima sorpresa de ver este reconocimiento a uno de los grandes sabios de este país. Esta es la charla con Matos Moctezuma. Maestro Matos, no sabe la alegría que tengo, uno, de que le hayan dado el Princesa de Asturias y dos, que esté esta mañana con nosotros. Maestro. No, hombre, imagínate la alegría que yo tengo. Y hoy en la mañana, bueno, en la madrugada ya me avisaron de que se me otorgaba este premio y pues para mí, imagínate, es un gran honor recibir este galardón, desde luego.
Sí, sí, lo es. Y bueno, pues yo recordaba que es usted no solamente el hombre, el titán que estuvo detrás del disfrute que hoy tenemos el Templo Mayor, sino un formador de arqueólogos y arqueólogas, maestro. Sí, mira, así como yo me formé con maestros que fueron los encargados de abrirme el camino de la arqueología, pues a la vez le toca a uno también formar futuras generaciones de investigadores, y lo he hecho y han destacado allí muchísimos de ellos. Señalo, por ejemplo, a Leonardo López Luján, señalo a Carlos González, en fin, mira, sería difícil mencionarlos a todos, claro, pero creo que es también una misión de uno, ¿no? No solo aprender de sus maestros, sino también dar el conocimiento, mucho o poco que uno tenga, a las nuevas generaciones. Ha cultivado usted idealmente las 3 facetas del gran arqueólogo: investigación, bueno, 4, ¿no? Ha edificado, pues ahí está el Museo del Templo Mayor para disfrute de todos. Ha formado gente y ha sido usted, maestro, un excelso divulgador. Las 4 facetas las ha cubierto. Sí, bueno, fíjate que por ley esas son las facetas que tiene que cumplir nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, al cual pertenezco, imagínate, hace ya 62 años. Entonces, esto es muy importante para mí y, en efecto, siempre me ha preocupado, digamos, formar gentes, publicar, dar a conocer lo que uno está investigando, en fin. Oiga, un reconocimiento de la categoría de la Princesa de Asturias es también un reconocimiento a la ciencia mexicana en general y una forma de ver al pasado de manera serena, maestro, como nos ha enseñado usted que debemos tenerla. Así es, debemos voltear la mirada al pasado para también traer ese pasado al presente y al futuro, ¿verdad? Porque son nuestras esencias históricas. Y yo quiero aprovechar tu medio para agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue la que me propuso, y también me propuso la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, a ambas instituciones les estoy pues profundamente agradecido. Y en el caso de la UNAM, pues digamos muy especialmente por los momentos que ahorita está pasando con ciertos ataques, ciertas cosas de que ha sido objeto, ¿no? Ya, igual que algunos otros científicos. Maestro, usted también integrante del Colegio Nacional. Es significativo este reconocimiento porque también entusiasmará a un montón de jóvenes que no se han acercado por distintas razones al pasado de este país, no solamente a leer sus textos, sino a visitar las entrañas profundas de esta ciudad que usted nos ha ayudado, nos ha enseñado a revalorar, maestro. Sí, bueno, nuestros trabajos en el Templo Mayor, imagínate, ya llevan 44 años y pues ahora sí que sigue la mata dando. Actualmente ya está en manos de muchos de mis colaboradores, ¿verdad? De Raúl Barrera, de Leonardo López Luján, en fin, que siguen adelante pues con la misión de excavar, de conocer, de profundizar y sobre todo pues de publicar. Ese es un aspecto que a mí siempre me preocupó y afortunadamente de Templo Mayor, entre diferentes especialistas, se han publicado cerca de 3,000 digamos fichas bibliográficas, ¿no? Entonces es un gran orgullo para mí eso también. Por supuesto que lo es, y es un gran orgullo para su país, maestro, y para la arqueología a nivel planetario. Le agradezco mucho el tiempo y vaya nuevamente una felicitación intensa por haber recibido el Princesa de Asturias. Bueno, y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir al doctor Narro, usted lo sabe, él ha sido secretario de Salud, rector de la Universidad de la Nación. Señor rector, doctor Narro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Leonardo, un verdadero gusto. Gracias por esta oportunidad.
Usted ha sido secretario de Salud y rector, recordaba, entre otras muchas cosas, a lo largo de su muy fructífera carrera. Le pregunto, ¿cómo vive usted, cómo recibe y cómo interpreta estos comentarios ciertamente poco agradables que ha venido el Ejecutivo contra el gremio médico y contra la Universidad de la Nación? Doctor. Sí, pues con mucha preocupación, la verdad, por varias razones. Primero, porque no obedecen a la realidad, porque hay muchos planteamientos falsos en esos ataques. Yo quiero pensar que los que colaboran con el presidente no le informan debidamente de dónde están los problemas, en qué consisten ellos. Y segundo, preocupado porque no es la primera consideración del presidente descalificando a una institución extraordinaria, la UNAM, o a un gremio, el de los médicos. En el caso de la UNAM son varias las oportunidades en las que hemos tenido que comentar el desacuerdo profundo con los planteamientos. Y no voy a repetir ni los adjetivos ni los momentos, pero todos lo conocen. Entonces, con mucha preocupación. Y finalmente, Leonardo, a ver, doctor Curcio, el problema no son 500 médicos. El problema no es si son de Cuba o vienen de otro sitio. El problema que deberíamos estar discutiendo y debatiendo es si el sistema de salud que tiene México es el pertinente, si las condiciones de salud y nuestros indicadores son los que requerimos, si el proceso de formación de recursos humanos para la salud es el que México necesita. Estamos enredados en una discusión absurda porque 500 médicos no resuelven absolutamente nada. Ahí no está el problema y tampoco está la solución. Entonces me preocupan las descalificaciones, me preocupan las mentiras y sobre todo me preocupa que no se entra al análisis y discusión del tema central, la salud de México. El tema lo plantea usted muy claramente, un sistema de salud en el que esta administración ha estado, pues, por decirlo cálidamente, en el proceso de ensayo-error, ¿no? Primero puso el INSABI, después ellos mismos reconocieron que no era lo correcto y ahora nos plantean de una manera genérica esto de la federalización. Algunas entidades ya han levantado la mano, pero el tema de fondo, deduzco de su comentario, doctor Narro, debería ser discutir eso y también la cantidad de dinero que estamos gastando para proveer al sistema de los recursos necesarios y apoyar a los médicos y a todo el sistema en general. Claro, ahí está el tema. Y desafortunadamente, doctor Curcio, tengo que, pues no corregir, pero sí comentar que su señalamiento de experimentación y error, de prueba y error, es error tras error tras error, que termina siendo un horror verdaderamente, porque yo lo dije en 2017 y en 18 cuando fui secretario de salud, fue un poco menos de 3 años, 2 años, 9 meses, por cierto, menos tiempo del que llevan en el gobierno en la actualidad, ya son casi 3 años y medio. Y claro que el sistema de salud, nuestras instituciones públicas tenían y tienen problemas. Hoy más de los problemas que tenían en diciembre de 2018. Ahí está el asunto. Y esta búsqueda de, comillas, federalizar los servicios no es otra cosa, hay que decirlo con toda claridad, que centralizar. Y centralizar en un país de 130, casi 130 millones de habitantes, de 2 millones de kilómetros cuadrados, con una heterogeneidad cultural, geográfica, social, económica, es verdaderamente un grave error. Oiga, yo entiendo que los politólogos y los periodistas participamos en el debate político, pero uno se pregunta, con los médicos, no es un gremio que merece no solamente todo nuestro reconocimiento, sino todo nuestro respeto y gratitud después de cómo se la jugaron en la pandemia, doctor Narro. Absolutamente sí, es mi opinión, pertenezco al gremio, es un honor para mí
estar con mi gremio, ser parte de ese gremio. Lo he dicho muchas veces y lo digo en serio. Si yo tuviera que volver a estudiar, volvería a estudiar medicina en mi caso. Me parece que es una profesión extraordinaria de servicio. Uno realiza, uno completa vocaciones, deseos, sueños, aspiraciones, sirviendo a la gente y desde muy diversas trincheras, desde la investigación hasta la clínica, desde la cirugía hasta la salud pública, desde la filosofía de la medicina hasta los temas más prácticos y concretos, la atención en el primer nivel de salud de una comunidad, de un país. Entonces, sí, lastima eso, porque el gremio, la profesión no se merece eso. Hay miles de pasantes en servicio social cada año, miles, pero muchos miles sirviendo en las comunidades más alejadas y apartadas del país. Es falso lo que dicen las autoridades, es falso lo que sostiene el secretario de Salud y lo que sostiene López-Gatell, el subsecretario. No es verdad. Que exijan los médicos seguridad, pero por supuesto, ¿qué puede haber de más natural, no? Hombre, por favor, y hay un enorme descuido, y hay un enorme riesgo, y adicionémosle a esto el hecho de que la profesión ha incrementado, y qué bueno, de manera sustancial la participación de las mujeres. Hoy hay escuelas, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en la Facultad de Medicina, de cada 3 estudiantes, 2 son mujeres. Entonces, claro que tenemos que dar las mejores condiciones y claro que esa es la discusión de fondo, revisar cómo se hace el servicio social, cuánto tiempo, en dónde, para qué, por qué no, después de más de 80 años de que empezó el servicio médico social en el país con el doctor Gustavo Vaz como director de la entonces Escuela Nacional de Medicina, ¿por qué no revisamos lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no se hace un esfuerzo y se le dan a las comunidades personal profesional bien pagado y con buenas condiciones de seguridad y de vida? Cambiaría muchísimo la realidad de la salud en nuestro país. Y finalmente, doctor Narro, agradeciéndole mucho el tiempo que haya estado esta noche con nosotros, ¿qué opinión le merece que la UNAM haya salido en la persona del rector de la Junta de Gobierno de Nutrición? Me parece terrible. Me parece un verdadero despropósito. Me parece que ni la UNAM ni su rector, el doctor Enrique Graue, que ha hecho una gran tarea, merecen una situación tan descortés en un momento, además, que mueve a suspicacia. Porque ¿para qué se hace un cambio cuando no estaban obligados a hacerlo? ¿Por qué se hace de la manera en la que se pretende? ¿Cuándo está el proceso de designación de un nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán? Me parece francamente que es ofensivo para la institución y para la figura del señor rector, dignísimo representante de la comunidad universitaria y del gremio médico. Doctor Narro, pues muy agradecido por su tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Curcio, un placer, y cada vez que usted piense en invitarme, piénselo bien, porque voy a decir que sí. Lo tengo clarísimo. Muy agradecido el doctor Narro, exsecretario de Salud, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Bueno, fíjese que de las novedades bibliográficas que me han llegado, tengo de Ureste, Raciel y Ángel, que es el caso de la Viuda Negra, un caso al que, le confieso, no le había prestado yo demasiada atención. Por supuesto, recuerdo el momento en el cual pues ocurrió, además fue muy comentado, el caso de Isaac Gamboa, un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, que fue muy cercano al exsecretario poderosísimo, exsecretario Videgaray. Fue uno de los hombres que tiene más relevancia. A partir del libro descubro efectivamente que su asesinato
pues no solamente fue un tema ahí pasional, de que si la mujer se entendía con, creo que era el jefe de escoltas, si no recuerdo mal, en este trabajo periodístico, estos reporteros hacen una muy valiosa contribución, porque recuerdan efectivamente que detrás del homicidio, que fue, como le digo, un hecho de crónica, un hecho de nota roja muy impactante, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con el lavado de dinero, y estamos hablando de cantidades fuertes, más de 5,000 millones de pesos. También descubren que Gamboa era efectivamente clave para trazar efectivamente el mecanismo de cómo la operación Zafiro, que permitió hundir a importantes funcionarios y políticos prominentes del gobierno peñista, funcionó. Así es que este libro, La Viuda Negra, es una historia de un crimen, pero también con un montón de ramificaciones hacia temas de corrupción en la Secretaría de Hacienda, el asesinato que pone al descubierto, dicen, la mayor red de lavado de dinero del peñismo. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante. Y vamos ahora a enlazarnos con la doctora Domínguez Barbosa, como ocurre todas las semanas. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo tu amable auditorio. Y en esta ocasión para platicarte de algo que pues ha estado presente en muchas fuentes de noticias, pero sobre todo también en el gremio médico, y que desde semanas acá, 2-3 semanas, pues nos ha estado alarmando. Y es esta hepatitis aguda viral grave que está presente en niños, y son casos que se empezaron a determinar en Europa, específicamente en la parte norte, en Escocia, en Londres, en Gran Bretaña, y que empezaron siendo 13 casos en niños que aparentemente el cuadro era una hepatitis aguda con coloración de mucosas en la piel amarilla, diarrea, vómito, fiebre, malestar general, y que llama la atención que se descartó que el origen de la hepatitis fuera otro tipo de virus que ya conocemos, A, B, C, cualquier otro de los otros que tenemos en el panel viral para hepatitis. Entonces empezó la alarma porque, por supuesto, se empezaron a levantar sospechas de si era un virus nuevo, si tenía o no que ver la relación con COVID, por supuesto, con SARS-CoV-2, y de dónde podría venir este supuesto agente etiológico nuevo. Entonces, las teorías más recientes apuntan a que unos asumen que por la baja exposición que tuvieron los niños durante el periodo de confinamiento al adenovirus F41, que es un adenovirus muy común entre esa población y sobre todo en poblaciones infantiles en general, estuvieron pocamente expuestos. De repente en el desconfinamiento se exponen, y con cierta dinámica viral que hubo con SARS-CoV-2 puede haber una mutación ahí y afectar de esta manera en un formato de una hepatitis a los niños. Otras teorías hablan de que en efecto puede haber una mutación, una interacción entre ambos virus, y ciertamente estar causando una nueva variante de SARS-CoV-2 que tenga este formato junto con el adenovirus. Lo que es una realidad es que nada de esto se sabe. Esto es muy importante destacarlo, porque no están aseverando que es una u otra. Están todavía haciendo estudios, están iniciando protocolos para justamente revisar esto. En el Inter, los casos han ido incrementando. Ya llegaron a nuestro país, empezamos con 4 en Nuevo León, y ahorita hasta la semana pasada tenemos ya 17 en total en territorio nacional. Estados afectados, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Nuevo León. Datos de alarma: es un cuadro básicamente gastrointestinal, diarrea, vómito, malestar general. Insisto, la coloración amarillenta de las mucosas y de la piel es muy característico. Hay que mantener la calma, sí, hay que avisar a los pediatras, a los médicos, para que sepan y estén prevenidos con este incremento de casos, si existieran. ¿Cómo se contagia? Se presume que se contagia vía oral, con intercambio de mucosas. Y bueno, eso es básicamente lo que hasta ahora conocemos. Y pues hay que estar a la espera de cuáles son las indicaciones en instancias internacionales también, porque a ver, en territorio nacional nos dicen que no hay que tener alarma, pero sí es importante ver lo que está sucediendo en otros países, porque como ya aprendimos con la pandemia, pues es importante ver el mundo también.
Sí, no, absolutamente. Y que te digan que no pasa nada en un momento, no quiere decir que en el futuro no vaya a ocurrir. Oye, ¿sabemos si en esos casos tenían vacunas? Entiendo que hay vacunas eficaces para la hepatitis y les dio a pesar de estar vacunado. Es decir, el virus es tan potente que en este caso rebasa. ¿Cuántos tipos de hepatitis me decías que hay? Son A, B, y C, C, E y hasta qué. Entonces son 5 virus. ¿La vacuna convencional no los protege o estos no estaban vacunados? No, no hay vacunas para todos para todo el panel viral hepático. Realmente la vacuna que nos ponen convencionalmente cubre hepatitis A, hepatitis B. No hay para la hepatitis tipo C, por ejemplo, que es otro tipo de transmisión que es vía parenteral o a nivel sexual. Pero para este virus en particular, los niños detectados, algunos les dio COVID. Interesante esto y qué bueno que lo destacas. Algunos les había dado COVID. 3 de ellos, de los primeros 13 casos, les había dado COVID hacía menos de un mes. La mayoría de ellos no tenía vacuna contra COVID, ¿ok? Eso también, causa correlaciones que tienes. Correlaciones en los que tienes, porque entonces estaban o no estaban vacunados. Como siempre va a haber un grupo de sospecha que crean que está relacionado con la vacuna, cosa que no en todos los casos, porque muchos niños por edad, porque afecta a menos de 13 años, pues no estaban vacunados, todavía no estaba autorizada la vacuna, pero en otros les había dado recientemente COVID. Entonces, también ver si hay una interacción con la infección natural por SARS-CoV-2 y el adenovirus, que esa es otra de las líneas de investigación que se están llevando a cabo. ¿Qué relación hay de esta hepatitis con el adenovirus y el SARS-CoV-2 per se y la vacuna? Esas son las 2 líneas principales. Muy bien, doctor, ¿algún apunte más? Pues eso sería todo, que se cuiden mucho, que estamos todos ya también en periodos de mucha relajación, hace mucho calor, pero necesitamos cumplir un año de haber pasado sobre todo Delta y que esperamos todavía algunas fluctuaciones con SARS-CoV-2 y que se sigan cuidando, sobre todo si van a lugares con mucha afluencia de gente, sigan usando su cubrebocas y mantengan los espacios lo más ventilados posibles. Pues ahí está lo que nos recomienda la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, muchísimas gracias. Nos vemos la semana próxima. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Dios, bueno, pues ahí tiene la opinión de la experta. Este tema que sí ha generado mucha conversación en estos casos de hepatitis aguda viral, referirse a los expertos para entender mejor frente a qué estamos. Y como todas las semanas nos enlazamos con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, qué gusto verte. Leonardo, qué gusto verte y platicar contigo como siempre con tu auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana? Pues fíjate, esta discusión que mucha gente pregunta, bueno, ¿y el presidente hace bien en condicionar su ida a la cumbre a que vayan cuando menos los otros 3 países que parece que no están invitados? Y a mí me parece que hay 2 cosas que son consistentes y se pueden hacer. Por un lado, que el presidente insista en que este tipo de reuniones tienen que ser inclusivas, tienen que ser incluyentes, tienen que ir todos los países de América Latina. Y creo que lo debería de decir en México y también debería de decirlo muy fuerte allá en Los Ángeles, presente en Los Ángeles. Porque al final del día es una reunión importante para México y creo que siempre tiene uno que tener en cuenta, bueno, a ver, ¿en base a qué toma una decisión? Y en este caso sería en base al interés nacional. ¿Y cuál es el interés nacional? Pues el caso de que los mexicanos nos vaya bien, de que mejore el nivel de vida de la gente. Y no cabe duda de que tener una buena relación con el socio principal de México, con el cual tenemos el comercio, ¿verdad? Donde exportamos el 40% de las exportaciones, donde tenemos conflictos migratorios muy poderosos porque mucha gente que migra de Centroamérica pasa por México, se queda en México, pero también incluso muchos centroamericanos que pasan por México son sujetos de una enorme violencia y de violación de derechos humanos. Cada vez más mexicanos, otra vez, Leonardo, ante la falta de oportunidades en el país, están saliendo hacia los Estados Unidos. Y precisamente el motivo de esta cumbre es dialogar en cómo podemos mejorar un futuro sustentable, inclusive y incluyente, donde podamos ver los temas de migración. Entonces, el presidente tiene que estar. El presidente tiene que estar porque eso es lo que le interesa al país, eso es lo que le conviene al país, y que allá haga sus pronunciamientos de que debe ser siempre una cumbre inclusiva, incluyente, pero tiene que estar.
Yo tengo la impresión de que debe ir, entre otras cosas, porque ya había dicho que iba a ir y de pronto cambió de opinión en el camino. Y además de hablar de estos temas, creo que lo dices muy bien, eso hay que decirlo en Los Ángeles. O sea, hay que incluir absolutamente a todos. También el diálogo con las comunidades mexicanas, ¿no? El presidente ha ido 2 veces o 3 a Estados Unidos, en 2 ocasiones a ver a los presidentes, a Trump y a Biden, y en otra fue a Nueva York, pero no ha tenido reunión con la comunidad mexicana. Y hay muchos millones, Enrique. Estamos hablando de que los hijos y los nietos de mexicanos son también mexicanos, son una comunidad muy importante que merece atención. Digo, aunque solo fuera por estar cerca de ellos, el presidente debe ir a Los Ángeles, que es la ciudad con más mexicanos después de las grandes metrópolis de este país. Enrique. Y así debe ser, Leonardo, porque efectivamente, desafortunadamente, muchos mexicanos no han encontrado a lo largo de los años oportunidades en nuestro país, y en diferentes etapas han tenido que emigrar, han tenido que salir. Pero bueno, son mexicanos. Muchos son mexicanos de primera generación, otros son hijos de mexicanos, pero con un vínculo poderosísimo ante nuestro país. Y por otro lado, si este gobierno se la pasa reconociendo la importancia de las remesas, pues las remesas vienen de ahí, vienen de esas personas con las cuales yo creo que es muy importante identificar cuáles son sus temas, cuáles son sus retos, y también abogar por esos mexicanos ante las autoridades norteamericanas. ¿Qué podemos decirle, ¿no?, al gobierno norteamericano con respecto a las necesidades de esos mexicanos? Entonces, tiene que ir por los temas de migración, tiene que ir porque es nuestro socio comercial más importante, tiene que ir porque México está en una situación crítica, y lo está también América Latina, con un crecimiento económico negativo, con un aumento de la pobreza, y no vamos a ir porque no está invitado Daniel Ortega y el señor Maduro. O sea, ahí están los intereses de México. Además, 2 personajes que ni podrían pisar el territorio americano porque los detendrían, porque tienen diferentes órdenes de aprehensión y juicios en ese país. Entonces, ellos no irían ni aunque los invitaran, porque correrían riesgo de ser detenidos. Entonces, me parece que el presidente tiene que ir, porque eso está en el interés de los mexicanos. Pues ahí está efectivamente la reflexión. Miguel Enrique, ¿algún apunte más? Pues yo creo que Leonardo, yo creo que los intereses del país no solamente se defienden adentro con una economía fuerte, sólida, mejorando el nivel de vida de la gente, sino también la política exterior es para promover los intereses de los mexicanos. Y el comercio internacional es uno de los elementos fundamentales para que nuestra economía progrese, y lo mismo atender todos estos temas siempre delicados, ¿no? La migración, los temas de narcotráfico, en fin, la relación es tan compleja que tenemos que tener una relación constante con los Estados Unidos. Y hay que estar ahí en donde se toman las decisiones, sea la interacción directa con los líderes, en este caso del hemisferio. Enrique, te mando un gran abrazo. Dale, Leonardo, un abrazo afectuoso. Bueno, y sigue la información fluyendo sobre el tema del espacio aéreo. Hoy publicaba Reforma en portada este tema, que vamos a tener que esperar más tiempo del que se esperaba para que pues volvamos eventualmente al nivel que teníamos en la FAA. Pero vamos con quien entiende esta materia y sigue puntualmente el pulso de la información. Rosario Avilés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Pues cómo evoluciona el tema, sigue habiendo, como digo, muchos comentarios, hay inquietudes en algún lado, soluciones políticas, pero tú tienes el panorama completo, actualízanos. Pues mira, se esperaba hasta hace unas semanas que ya pues se hiciera la última revisión, ¿no? El Technical Review se llama, y que esto se hiciera en junio. Y que a partir de ahí venía un periodo de 6 o 7 semanas para que hubiera una opinión favorable de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA. Pero en los últimos días ha habido pues mucho nerviosismo, porque esto no está ocurriendo, o sea, no está ocurriendo que se tenga todo lo que la FAA había pedido. Y voy a algo que tiene que ver con la cultura en la que estamos. Para la FAA no basta que tú le muestres un documento donde diga que sí, que vas a hacer los cursos y que ya están aprobados y que las plazas ya, Hacienda ya las, pues las aprobó y dijo que sí y que se van a hacer tales y cuales cambios. Ellos lo que quieren es que efectivamente eso esté ocurriendo. Y entonces, por ejemplo... Que ya haya ocurrido incluso, ¿no? Que ya haya ocurrido, específicamente en el tema de los cursos de capacitación para los inspectores,
que eso, fíjate que ahí hay un tema de criterios. Normalmente, tradicionalmente México ha tenido inspectores que son ex jefes de equipo, por ejemplo, de un 767 o de un 787, fueron muy buenos pilotos, estuvieron muchos años en el equipo y pues dicen, pues con esto es suficiente para que hagan la inspección. Y para la FAA esto no es así. Ellos dicen, no basta con que conozcas el equipo, tienes que saber inspeccionar la operación de ese equipo en las compañías. Entonces, es por esto que faltan esas capacitaciones que obviamente pues toman tiempo y que no tenemos esa experiencia para hacerlo. Otro problema es las licencias. Hay temas de verdad tan burdos como que llega alguien a sacar su licencia, a renovar su licencia y les dicen, no te puedo dar la licencia porque no hay plásticos. Te voy a dar una constancia y la constancia te va a durar un mes. Tuvimos problemas gravísimos en la pandemia porque no se tenía al personal suficiente y entonces se estuvo pues dando prórroga a todas las licencias de los pilotos y pues esto la verdad es que sí causó alarma entre los inspectores de la FAA porque pues entendemos que había pandemia y todo eso, pero si hay cualquier incidente, el más leve que sea, en un avión de una compañía mexicana en los Estados Unidos y la licencia no está vigente, o sea, ni el seguro te paga. O sea, olvídate del juicio, ¿no? ¿A dónde nos llevaría? ¿No? ¿Y las licencias se renuevan por, digamos, están sujetas a un plazo o a número de horas de vuelo? ¿Cómo se van renovando las licencias de los pilotos? Son por plazos y bueno, ahora justo están en un cambio en ese sentido en la normatividad, ¿sí? Porque justamente pues lo que se veía es que el plazo que se tenía en México, que era de 2 años, puede ser extendido a 3 y no hay problema siempre y cuando se lleve a cabo, ¿no? Pero ha habido cambios en la normatividad también. Pero no puedes ir con tu licencia caducada y decir es problema de la administración, ¿no? No, claro que no. Ni tampoco puedes decir, bueno, aquí hay una circular que dice que todas están prorrogadas porque no había personal suficiente. O sea, eso, vaya, esa es de las cosas de cultura que te digo que chocan mucho. Y también, bueno, como taxis en la Ciudad de México que andan con amparos, ¿no? Decir, bueno, no tengo placas, pero en trámite ponen, ¿no? Exacto. Eso es inadmisible en la aviación civil. Exacto. Y, por ejemplo, los exámenes médicos. Es, digo, un secreto a voces y todo el mundo se queja de eso, que luego no hay los reactivos para hacerle a los pilotos su examen médico. Y como sabemos, al principio de esta administración se cancelaron todos los terceros autorizados médicos que habían puesto sus consultorios para poder pues dar sus exámenes, que es parte del refrendo de la licencia. Entonces, hay muchos problemas, como te digo, que se encadenan uno con el otro. Por eso es que vamos tan lentos. Entonces, pues la autoridad dice que sí, que en junio vamos a pasar el technical review. Hay pues gente especializada que dice, lo dudo, porque han estado aquí los inspectores de la FAA y de verdad nos explican cómo es posible que esto no haya avanzado en la medida como se esperaba. Hay un problema también, no hay los recursos suficientes porque no se tomaron esas provisiones en los presupuestos. No hay esta conciencia a la hora de hacer el presupuesto de egresos de la Federación de que la aviación necesita recursos, ¿no? Y esto se extiende a todo. Esto no es parte de la auditoría de la FAA, pero también en CENEAM hay una carencia de personal bárbara. Y esto pues también no ayuda a que se tenga un clima de seguridad como el que la FAA está esperando. Y yo no sé si lo hagan por ahorros, pero al final acabamos perdiendo porque ni te crece la industria, ni hay más oportunidades y generas este ámbito de zozobra, ahorros malos, mal entendidos. Pero por Rosario, muchas gracias por actualizarnos, te seguiremos molestando en las próximas semanas. Con muchísimo gusto y muchas gracias y saludos al auditorio. Bueno, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.